cumplirse 100 años del nacimiento de Serge Reynaud de la Ferrière, rendimos un homenaje y reconocimiento al trabajo del fundador de la Gran Fraternidad Universal con el objetivo de fomentar la continuidad de esta importante obra. Recordemos primero la vida del maestro, quien nació el 18 de enero de 1916 en París, Francia, sobresaliendo desde muy joven por su disposición innata al estudio. Por ejemplo, a la edad de 12 años, recibió el premio Ernest Ruizil por ser el mejor estudiante de Europa, periodo en el que también fue atraído por el arte, iniciándose en la pintura y logrando varios premios. A los 19 años obtuvo su primer título académico como ingeniero en minas y arquitecto. Su interés en la psicología lo llevó a investigar sobre la relación entre el hombre y el cosmos. También realizó estudios lingüísticos y de culturas antiguas, obteniendo diversos reconocimientos en antropología e historia. A lo largo de su vida, se interesó en las diversas disciplinas del conocimiento humano, sobresaliendo por su capacidad de síntesis y su inclinación por la filosofía, teología y por el esoterismo en general. Fue a los 20 años de edad cuando inició sus estudios y la práctica de yoga, disciplina que realizó por el resto de su vida. Muchos años de investigaciones y arduo trabajo le permitieron conformar este sistema de perfeccionamiento físico, mental y espiritual conocido como yoga, palabra en sánscrito que tuvo su origen en la India y que significa unión. Es la reflexión de Berta Borgaro, practicante, estudiosa y fundadora del Instituto de Yoga GFU Satélite, con más de 45 años de difusión ininterrumpida de esta disciplina. Pues tuvo la oportunidad de empezar a estudiar y saber acerca de esta disciplina milenaria y se entregó a ella en cuerpo y alma. Tan es así que él tuvo la capacidad de poderse desarrollar en los 5 continentes del mundo llevando este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque él consideraba que la yoga es el estado perfecto del hombre, es decir, la paz interior que lo va a conducir por el camino de la iluminación. Entonces, si la paz interior nos permite unirnos a cualquier ser de cualquier condición, de cualquier religión, de cualquier sociología, etcétera, raza, etcétera, él tuvo esa capacidad. Y ya con ese conocimiento se dedicó a viajar por los 5 continentes a implantar esto como una posibilidad. Esto y otras muchos, porque él era un hombre que abarcó muchos aspectos de las técnicas milenarias, rescatándolas para llevarlas a la humanidad. La yoga empieza por disciplinas de tipo orgánico, físico, una buena manera de alimentarse, una buena manera de dormir, de llevar una vida normal, tranquila, sin excesos de ninguna especie y todo. También tiene que tener periodos de estudio, periodos de meditación, periodos de reconocimiento de sus facultades, porque todos tenemos facultades que las tenemos dormidas y solo vemos en los grandes seres, ay, aquel ya desarrolló tal o cual facultad, pero nosotros la tenemos dormida, lo que tenemos que hacer es despertarla. Y así sucesivamente hasta llegar precisamente a eso, al samadhi, que es la última experiencia y la única verdadera. ¿Por qué? Porque es la cesación de la vida física, en donde nosotros podemos decir si cumplimos o no cumplimos. En la Segunda Guerra Mundial, Serge Reynaud de la Ferrière se estableció en París y se desempeñó como psicólogo, llamando la atención por sus artículos en la prensa europea y americana. En ese periodo de su vida, se dedicó a difundir en las estaciones de radio sus predicciones basadas en profundas reflexiones científicas y exhortaba a los alumnos al estudio de la cosmobiología, término que utilizó por considerar que era más adecuado
al mundo contemporáneo y que se conoce actualmente como astrología. Estos conocimientos fueron parte muy importante y definitiva en su formación. Así lo destaca Enrique Nuño, practicante, estudioso del tema y fundador del Instituto de Yoga GFU Satélite. Él le dio mucha importancia a la astrología, pero no al augurio. Eso no lo hizo nunca. Simplemente la información que da la astrología, que da inclusive la horoscopía, la información importante para el desarrollo de cualquier forma que quiera el individuo desarrollarse. Ahí está sus potenciales, su manera de hacer las cosas, y esa información es vital para eso. Lo que él decía, el que vendrá abrirá el libro de los cielos, y por eso precisamente su primer mensaje es sobre la astrología, y su mensaje séptimo, el último mensaje, es sobre la yoga, porque decía que la astrología es el método a través del cual nos permite, o más bien dicho, conocemos qué es lo necesario a realizar. Y la yoga es el método a través del cual se puede realizar. Lo que necesita la gente es saber qué es lo que tiene, qué potencialmente, cuál es su potencial para desarrollarlo. Y eso es lo que se tiene que hacer. Y para eso necesita la yoga, necesita la fortaleza, necesita la voluntad de llevar a cabo el desarrollo de sus emociones, de sus sensaciones. Y para eso es la yoga. En el año de 1947, fundó la Agrupación Mundial de Cosmobiología y se entrevistó con un digno maestro, lo que marcó su vida. Para esas fechas, la prensa mundial ya daba cuenta del reconocido sanador de cuerpo y almas, el psicólogo, científico y humanista Serge Reynaud de la Ferrière, quien se retiró de la vida pública por las rutas del Shantung en el Tíbet, comenzando así su labor como misionero espiritual del Aquarius. El 18 de enero de 1948 pudo concretar uno de sus más grandes sueños al fundar la Gran Fraternidad Universal Serge Reynaud de la Ferrière en Caracas, Venezuela, quedando esta ciudad como única sede central del movimiento, inscrito por el propio maestre como institución cultural mundial en la Dirección General de la UNESCO, lo que permitió la divulgación a gran escala de la sagrada tradición iniciática de la nueva era. La Gran Fraternidad Universal es una organización civil, cultural, no gubernamental, sin fines de lucro, que busca reunir la ciencia, el arte y la filosofía para un perfeccionamiento intelectual y una reeducación espiritual de la raza humana. Cuenta con delegaciones en Sudamérica, Europa y Australia. Al respecto nos comparte la hermana Berta Borgaro. Vino él a América y implantó el primer centro formal, vamos a decir, de la Gran Fraternidad Universal y de la Orden del Aquarius en Venezuela. Y de ahí se desparramaron ya los primeros discípulos que él creó, que él enseñó, ilustró de cómo desarrollarse, pues fueron por el mundo. Fueron 4 sus primeros discípulos, 3 de ellos contacto físico con el maestre y el 4 solamente de contacto epistolar a través de comunicación por carta. Y estamos hablando de los años 40 y tantos, 50. Entonces, él puso como bases fundamentales para el desarrollo humano la yoga y la astrología. Y alguna otra ciencia oculta, llamada oculta, que no tiene nada de oculto, sino simplemente que la gente no puede llegar a interesarse tanto, como la cábala, como algunas otras experiencias para poder lograr el avance del ser humano hacia
hacia su propio samadhi, o sea, hacia su propia realización final. Llegando a Venezuela poco antes de cumplir sus 33 años, que es una época, pues, si recordamos al Cristo, muy simbólica. Y de ahí se inicia realmente el despertar de todo este movimiento. Entonces ahí es en donde aquellos que entendieron la magnitud, la apertura que él hacía de todo aquello que había estado oculta durante todo 2000 años, que él lo abre en ese sentido. Terminada esta labor, el maestre encomendó a su querido discípulo, Alfonso Gil Colmenares, la fundación de centros de la GFU a lo largo del continente americano y prosiguió su viaje durante 5 años en compañía de su chela Juan Víctor Mejías por los 5 continentes enseñando la ciencia del vivir. Viajó por naciones remotas como Birmania, Siam y países del Extremo Oriente. Peregrinó por santuarios de diferentes credos, mostrando sus conceptos universales. Lo mismo visitó la Meca que Palestina. Visitó en total 43 países, estableciendo centros de la GFU en todos ellos. Difundió sus enseñanzas, formando centros de estudio de sabiduría universal, ashrams, colegios iniciáticos, institutos de yoga, centros de servicio social, dispensarios, etc. Dio más de 2.500 conferencias en universidades, facultades de diversas disciplinas, centros de labor social, delegaciones de la Cruz Roja, rotarios, iglesias, templos masónicos y sociedades teofísicas, entre otras organizaciones. Regresó a Europa estableciéndose en Niza, terminando así su misión pública, y abandonó sus vestiduras blancas para vivir como cualquier gente común, cumpliendo con la máxima de ser un hombre entre los hombres. Entre 1947 y 1962 plasmó en más de 100 obras el fruto de sus experiencias y de sus estudios a través de temas de ciencia, arte y filosofía, siempre orientados hacia el autoconocimiento del hombre por una mejor comprensión del sentido de la vida. Entre los libros de su autoría destacan Los 7 grandes mensajes, La venida del gran instructor del mundo, Los centros iniciáticos, Los misterios revelados, Ciencia y religión, Misticismo en el siglo XX, El arte de la nueva era y Yoga Yoguismo. Cumplida su misión, murió físicamente el 27 de diciembre de 1962 a la edad de 46 años en Niza. En todo el mundo, coincidiendo con la fecha de su natalicio, se celebra una semana de homenaje en memoria de su excelsa individualidad y en reconocimiento a su obra. Como hemos visto, no fue nada fácil el trabajo que a lo largo de su vida realizó el gran maestre, esfuerzo que a pesar de los años sigue rindiendo frutos. Por ejemplo, el 22 de abril del 2013, el ministro de Estado de Gujarat, en India, inauguró la Universidad Lakulish Yoga para contribuir al bienestar humano a través de la enseñanza del yoga y la manera yógica de la vida en todo el mundo, por medio de la educación de esta disciplina y de la investigación de su práctica. En otro logro, en el 2014, se constituyó por primera vez como parte oficial del gobierno en la India el Viceministerio de Yoga, y más recientemente se logró que a partir del año 2015, cada 21 de junio será el Día Internacional del Yoga, según lo dispuso la Asamblea General de la ONU en una resolución promovida por más de 170 Estados miembros. En una iniciativa importante más, la India ha propuesto para el año 2016 la eventual inscripción del yoga en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Concluyendo, Serge Reynaud de la Ferrière es un ejemplo arquetípico de una vida consagrada a la elevada misión como mensajero espiritual de la nueva era, y quedará grabada su obra indeleble y con letras de oro en la historia de los grandes maestros de la humanidad. El doctor de la Ferrière es auténticamente el mensajero de la nueva era,
que es precisamente en donde pues llegar al desarrollo, a la liberación que todo mundo busca, es a través de la identificación de sí mismo consigo mismo y de llegar a la unión con Dios, que eso es precisamente lo que todo mundo busca. Pero para eso hay que pasar de la unión social, la unión sexual, la unión consigo mismo. No se podría llegar a la unión con Dios sin antes pasar por esos antecedentes. Sí, yo les puedo decir, es auténticamente el mensajero. ¿Por qué? Porque precisamente en su horóscopo está indicando todo lo que lo que un mensajero de era tiene que hacer, y él lo asumió. Él se decidió, lo hizo tan bien que consiguió su liberación plena, su liberación total. Y nosotros creemos, y así lo creo vívidamente, en los 53 años que tengo de haber ingresado a esta institución, que es una institución seria, formal, y que no es simplemente con el afán de lucro, sino con el afán de superación del hombre, que fueron los postulados que él hace en una nueva humanidad en marcha, con el sentido de decir, hay que reeducar a la humanidad. Y reeducar a la humanidad es sacar los valores que tiene como ser humano. Si nosotros queremos un mundo mejor, tomamos la carrera, la trayectoria, el sendero que Él nos pudo haber marcado para que este mundo sea mejor. Y no somos más que eslabones, o somos tornillitos de ese mismo engranaje en la vida global del universo.